con el fin de avanzar la paz, viene bien y va, tira el misil, apoya a Chile, construyamos un país. Lo Hermida tiene su canal, TV8, el canal de Peñalolén. ¿Cómo están, queridos amigos telespectadores? Aquí estamos nuevamente en nuestro bloque Verdadera Justicia, que como ustedes bien saben, es una filial de Antimafia 2000 Italia, Antimafia 2000 Argentina, Antimafia 2000 Uruguay, Antimafia 2000 Paraguay, Antimafia México y ahora también en Chile. Aquí estamos en el estudio con un interesantísimo invitado. Él es Esteban Silva Cuadra, presidente de la Fundación Constituyente 21, miembro también vocero de la plataforma Chile Mejor sin TTP, y ahora le estamos cambiando el nombre, ¿no es así, Esteban? Así que, bueno, él tiene un currículum bastante extenso, pero como no queremos ocupar mucho parte del programa con tu currículum, aquí estamos, venimos saliendo con Esteban de un encuentro ampliado, justamente de la plataforma Chile Mejor sin TTP, sin TLC, Tratados de Libre Comercio. Correcto, para ver un poco cómo vamos a enfrentar toda esta enfermedad que tenemos nosotros como país de llenarnos de tratados, o esta fiebre de tratados que tenemos. ¿No es así, Esteban? Sí, bueno, primero que nada, muchas gracias. Estoy muy contento de estar en este programa y en este canal, La Hormida, canal de Peñalolén, porque quiero, si tú me permites, sí, por supuesto, un segundo, comentar que a mí me une una relación afectiva y también histórica muy profunda con La Hormida. Yo trabajé durante la dictadura varios años en el tercer sector de La Hormida, en la René Schneider, ¿no? Estuve viviendo un tiempo acá y luego al frente, justo al frente, en la Jaime Seguirre. Quiero recordar en particular hoy día, porque tuve la oportunidad dramática de estar presente y de acompañarlo, el asesinato de Pedro Mariqueo Peyuco, porque la historia que me une con el Peyuco tenía 15 años. Él recibió un tiro de carabineros de fuerzas especiales un día 1 de mayo, en la noche estábamos haciendo barricada y teníamos una protesta, yo estaba presente ahí. Y ¿nos vamos a cambiar? Sí. Bueno, lo vamos alternando. Y la verdad es que él recibió un tiro, era un joven de 15 años. Tengo una gran tristeza cuando pienso en un joven de 15 años, que además yo era militante, no tenía tantos años más que él, fíjate. Algunos sí, pero incluso yo lo había invitado a participar en la acción política, a él, y él hacía murales, ¿no? Con una brigada de compañeros muralistas, todos jóvenes de La Hormida del tercer sector, ¿no? Y que además estaban vinculados a una capilla, que es la Capilla Cristo Vencedor, donde había y trabajaba un sacerdote católico que era además un gran hombre en el sentido comprometido con los derechos humanos, con la lucha popular, con las ollas comunes, con la manera en que el pueblo en ese tiempo se organizó para sobrevivir y enfrentar el choque económico neoliberal que impuso la dictadura a sangre y fuego, que era René Lapointe, a quien también quiero recordar, el cura René Lapointe, y además después estaba Andrés Dion, a quien recuerdo con mucho cariño, con los cuales trabajé muy de cerca, junto con una cantidad de compañeras y compañeros en distintas organizaciones populares. Y quiero recordar a Peyuco, a Pedro Mariqueo, porque un 1 de mayo del 83 fue asesinado, y la verdad es que su caso siguió siendo impune hasta el día de hoy, y de manera tal de que no quiero que esto marque solamente siempre los recuerdos de dolor, pero siempre es bueno recordar también a nuestros mártires, porque lo más importante es el deber de la memoria. Entonces, y sobre todo por la juventud que tenía Peyuco. O sea, yo estoy pensando en lo que sería hoy día un joven como él, que le fue arrebatado su derecho a la vida de manera tan brutal por el solo hecho
de protestar por el derecho a la vida y a sus derechos económicos y sociales junto con otros jóvenes. Así que te agradezco de todas maneras, y volviendo a la pregunta, es que esto tiene que ver, lo que yo estaba hablando, tiene mucho que ver con los tratados de libre comercio. Aparentemente la gente no se da cuenta, o la gran mayoría de la gente no se da cuenta en qué afecta estos tratados de libre comercio, llamados de libre comercio entre comillas, ¿no? Como el tratado de libre comercio que Chile tiene con Estados Unidos, que suscribió hace más de 10 años, como el tratado transpacífico que no se logró concretizar después de 5 años de negociaciones en secreto, ¿no? Pero todos estos tratados amarran las manos, amarran las posibilidades y cercenan, reducen las posibilidades de un desarrollo alternativo, integral, que esté basado en la justicia social. Estoy hablando en cosas concretas: acceso a medicamentos genéricos y bioequivalentes más baratos para las y los trabajadores y nuestras familias. Estoy hablando de que estos protegen a la gran industria farmacéutica internacional y las patentes, por los cuales cobran millones de millones. Estoy hablando la protección y los derechos económicos frente a los derechos de agua, también a disfrutar el ingreso de la extracción minera para las comunidades campesinas e indígenas en nuestro territorio. Estoy hablando de que estos tratados también protegen a las grandes forestales, a propósito del propio apellido Pedro Mariqueo del pueblo mapuche, que es parte de nuestra tierra. Hoy día el gran conflicto que tiene el pueblo mapuche, cuando uno ve, lee, se informa, muchas veces de manera distorsionada a través de los grandes medios de comunicación, ¿qué es lo que pasa? Entonces uno dice, bueno, y la televisión abierta, la televisión controlada por los de siempre, a propósito de las mafias, ¿no? Lo único que hace es mostrar supuestamente actos, entre comillas, de violencia, y los cuales culpan a comunidades incluso completas mapuches de ser terroristas. Y lo que está ahí en juego, y estos tratados, por eso lo vinculo, no es que no tenga que ver, es que este tipo de tratados, acuerdos económicos, en general lo único que hacen es favorecer a las grandes corporaciones privadas internacionales, desregulan, es decir, le dan facilidades al capital internacional, al capital extranjero para invertir sin pagar una cantidad de cosas que debería tener respecto del lugar donde está invirtiendo, respecto a los derechos de las y los trabajadores, respecto de las condiciones medioambientales de las comunidades que viven ahí, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasa en el conflicto con el pueblo mapuche es un conflicto de tierras, ¿no? Del derecho, a ellos les fue usurpado hace siglos las tierras y se fueron cada vez más achicando sus propias comunidades, pero además estos tratados ayudaron, y la política económica que han seguido los distintos gobiernos, tanto la dictadura como los de postdictadura, porque no podría decir que esto es democracia en ese sentido, ¿no? Ha sido privilegiar a través de un conjunto de mecanismos y subsidios, y esto tiene que ver con estos tratados, ¿no? El cultivo de el bosque alternativo al bosque nativo, el cultivo de plantaciones, particularmente de eucaliptus, ¿no? Y de pino insigne, por ejemplo, que lo hemos visto en el drama en los últimos meses, es altamente corrosivo y se inflama con mucha facilidad, y además va vaciando y secando la tierra. Bueno, todo este tipo de cosas tiene que ver con el tipo de modelo de desarrollo forestal que le ha ido dando poder y concentración de tierra y de explotación, no solo en materia del bosque, sino que también de celulosa, a un puñado de grandes empresas. Bueno, todas estas cosas de las que estamos hablando, ¿no? Sin mencionar otras, que son muchas más, no solo medicamentos, el tema de los bosques, las condiciones de la inversión, también en los grandes medios de comunicación. Para las personas que nos están viendo, estos tratados que Chile ha suscrito
que nadie conoce, que incluso ni los propios parlamentarios que los aprueban, muchos de ellos son completamente ignorantes, como la mayoría de los parlamentarios que tenemos, o los otros lo único que hacen es arreglarse por debajo. Porque lo que hemos visto también es que hay leyes, como la ley de pesca, que fue coimeada, o sea, parlamentarios con nombre y apellido que recibieron coima, ¿no?, para hacer una ley a imagen y semejanza y favoreciendo a los grandes. Entonces, de esto estamos hablando. No, por supuesto, mientras se queman nuestros bosques. Por eso, por ejemplo, muchas veces hablamos, el mar chileno no existe. Tenemos costa en Chile, pero no tenemos mar chileno. Las personas que nos escuchan nos dicen, no, el mar chileno. Pero, ¿de quién es el mar? Hoy día de 7 familias, de 7 grupos familiares y empresas, a través de una ley de pesca que les entrega concesiones y que ha liquidado a la pequeña, a toda la pesca artesanal y a la pequeña industria pesquera chilena. Entonces, mucha gente, incluso, por ejemplo, con el tema de Bolivia, ¿no?, ante la reivindicación de los hermanos bolivianos sobre tener una salida al mar, así fuera un pequeño corredor, mucha gente de nuestro propio pueblo, trabajadores, familias de trabajo, ¿no?, que no tienen idea o que se dejan manipular por estas informaciones, consideran que sería poco patriótico el darle una salida a los hermanos bolivianos, pero no saben que el mar chileno prácticamente no es nuestro, no es de ninguno de nosotros, de las personas que nos están viendo. Entonces, con eso quería resumirte que efectivamente tu propia pregunta y reflexión, hay que dar la pelea contra este tipo de tratados llamados de libre comercio, que no favorecen un comercio más equitativo, que favorecen grandes corporaciones transnacionales en desmedro de quién, de la pequeña industria, del pequeño comerciante, que no tiene ninguna posibilidad, ni condiciones, ni recursos, ni crédito para competir con estas grandes cadenas que se van comiendo toda la productividad y toda la capacidad industrial de nuestro país, que prácticamente ya no existe. Esteban, y para redondear un poco este tema, antes de cambiar de tema, qué importante sería que nuestros televidentes se dieran cuenta que mientras nos mantienen entretenidos con reformas constitucionales, una asamblea constituyente y una serie de reforma laboral, reforma tributaria, con estos tratados, y por eso que le damos tanta importancia al tema nosotros, no vamos a poder, vamos a estar atados de manos con camisa de fuerza, no vamos a poder hacer nada, no vamos a tener ningún radio de acción. Bueno, tú tienes razón. Ahora, la verdad es que ojalá no hubiera sido una entretención el famoso proceso constituyente como el que hizo finalmente el gobierno, que al final es como, a ver, esto es como, yo no sé si tú has visto o las películas donde aparecen unos tipos de SWAT de los gringos. Aquí podría ser el golpe, ¿no? Entonces vienen todos con cascos y parecen tortugas ninja, ¿no? Y ven y supuestamente hay una bomba. Entonces llegan y agarran la bomba, la aíslan y todo, en fin, aíslan el perímetro, etcétera, ¿no? Y la meten adentro de una caja, en general que es de hierro, etcétera, ¿no? Y la hacen explotar dentro. En el fondo esto es lo mismo, es decir, es un distractivo. O sea, se nos convoca a un proceso constituyente que no llega a ninguna parte. Entonces se nos dice que hay que participar porque la Constitución, que es la casa nuestra, o sea, una Constitución es como tu casa. Tú deberías saber, y eres tú, tu familia, los que dicen dónde pones el sillón, el comedor, las cosas, pero aquí hay unos señores que son los que ganan dinero, que son los que pusieron el comedor, el sillón, las cosas a su forma e interés, que es la Constitución, ¿no? Entonces, ojalá eso hubiera sido de verdad y no un distractivo, ojalá hubiéramos podido elegir los chilenos, ¿no?, una asamblea constituyente, es decir, donde cada uno de los ciudadanos elija personas que van a cambiar la Constitución. Y todo esto lo digo en relación a lo que tú señalabas, porque finalmente en una Constitución está también la posibilidad de que existan mecanismos de fiscalización de los ciudadanos, de poder ciudadano, de poder popular, ¿no? Es decir, de ponerle el ojo, la lupa, pero también poder llevar a los corruptos a la cárcel, ¿no? También llevar y desenmascarar a los políticos mentirosos, ¿no?, que te dicen una cosa y después hacen otra,
que dicen que están interesados en el bien del país y finalmente por debajo reciben dinero, ¿no? Etcétera, y o los otros indolentes o ignorantes, ¿no? Que finalmente aprueban cosas que van a ser nocivas para Chile. Entonces, estos tratados de libre comercio han debilitado la poca industria que Chile tiene, han seguido desregulando los derechos y nuestros recursos naturales, que hoy día están en manos de grandes empresas y no son nacionales, no tienen soberanía. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Todo, pues, todo. Lo que pasa es que además los medios de comunicación esconden esta historia, los grandes medios. Entonces, ¿qué pasa? Te dicen, se va a aprobar un tratado de libre comercio o este TPP que va a generar muchos empleos. Mentira. Es lo mismo que la minería extractiva. La gran minería extractiva no genera grandes empleos. Genera empleos especializados, etcétera, etcétera. Genera más problemas en muchos lados con las comunidades, etcétera. Pero de todo este tipo de temas no se habla. Y fíjate que el TPP, tú mismo lo señalaste, que menos mal logramos una gran movilización. Y no solo fue Trump, el matón del planeta que se acaba de instalar en los Estados Unidos, sino que finalmente logramos que algunos sectores de la sociedad tomaran conciencia de que el gobierno de Bachelet y antes el de Piñera, o sea, porque ambos lo apoyaron. A propósito de esto que dicen que unos son de gobierno, otros de oposición, de centro izquierda y de derecha, eran pitipoti, eran la misma cosa en materia de política exterior, porque empezó a negociar el TPP, el gobierno del señor Piñera, que ahora pretende de nuevo ser presidente de Chile, ¿no? Aparte, yo creo que está más cerca, está a unos pasos de la cárcel que a unos pasos de la moneda. Correcto. Cree que está más cerca de la moneda. Yo creo que la mayoría de los chilenos, si se van enterando de todas las cosas que ha hecho, deberían pensar que está a unos metros de la cárcel. Ese sería el óptimo, si en Chile existiera justicia con decencia. Pero en fin, todo ese tipo de cosas, y él empezó esto y lo terminó la doctora Bachelet. Y ambos lo aplaudían fantástico. Entonces, ahí no había derecha y centro izquierda. Entonces, ahí hay una lógica, que es la lógica que no sepamos. Entonces, ahí la gente va a decir, es que va a generar empleo. Pero no ve todas las cosas que hay por debajo, que es como cuando uno viene en visita a la casa, ¿no? Y uno no ha hecho el aseo y está esta vieja imagen de levantar la alfombra y meter, ¿no?, la suciedad debajo de la alfombra. Eso es lo que pasa cuando un país no tiene una constitución decente, cuando un país no tiene instituciones decentes, cuando los políticos, la gran mayoría, porque hay otro tipo de política, pero que todavía no emerge por completo, pero cuando esto empieza a ocurrir así, es decir, este es un país donde probablemente, si tú le preguntas a la gran mayoría de los chilenos, y probablemente a las personas que nos están viendo, quiénes son los más prestigiados o tienen más prestigio en este país, yo creo que es el cuerpo bombero, ¿no? Los políticos es como 0,00001. Sí. Y mira, hasta los curas tienen problemas con el cura Caradima, etcétera. O sea, ya a esta altura lo que más creemos es los bomberos. Sí. Entonces, cuando tú tienes un país en crisis, en ese sentido digo, de credibilidad, de decencia, de capacidad de reaccionar, todos te meten lo que decimos en buen chileno, y me van a disculpar, te meten todo tipo de mulas, es decir, te meten el dedo en la boca, te tapan los ojos y te ponen los dedos en los oídos, y la gente además da las gracias. Entonces, el rol de los medios de comunicación en esto, comunitario, el rol del nivel de la conciencia, de la organización, de la conciencia ciudadana, y esto no es para estar amargado, sino es para tomar conciencia de que uno tiene que luchar por uno, por su familia, por su comunidad, por su país, para poder vivir de manera más decente y más digna como corresponde. Totalmente de acuerdo, me gustó mucho el enfoque que le diste, porque realmente como están las cosas hoy día nos da asco, y veníamos fuera del micrófono, veníamos conversando justamente que es mejor morir luchando que morir como cordero, ¿ah? Porque la verdad es que es así, la gente son verdaderos corderos manipulados por ese monstruo que son los medios de comunicación y los medios masivos, ya sea prensa escrita o no sé, todo. La prensa masiva en general. Yo te complementaría que es mejor vivir luchando para vivir con dignidad. Yo tengo la impresión que
es siempre el sentido, y para esto es muy importante la memoria, porque la memoria es un deber, que es reconstruir la historia, es saber de dónde viene uno, lo que le pasó, lo que les pasó a otro, lo que nos pasó como pueblo, como país, y no de ahora, y al mismo tiempo ser capaz de mirar el futuro, ¿no? En la perspectiva de luchar para que haya condiciones más humanas. Si al final se trata de tener más humanidad. Y entonces estas otras cosas suenan fantástico, porque es como, ¿no?, el tema de que este es un país en donde todos vivimos, a lo menos eso me pasa a mí, yo y estoy convencido que la gran mayoría de otros que ni siquiera tienen esa posibilidad, endeudados, ¿no? Llegando a fin de mes, buscando un préstamo para pagar los intereses, los que tienen tarjeta de crédito, los que lograron tal cosa, comprando incluso los abarrotes y las cosas en cuotas, porque no nos da para llegar, sudando la gota gorda para comprar el cuaderno a los hijos, ¿no?, por el tema de la movilización. Y ¿sabes lo que es peor? Es que cuando esto pasa, además hay unos que se rajan las vestiduras y gritan, indignados, que son los mismos que exprimen, concentran propiedad, la propiedad y los excedentes, que son grupos económicos muy poderosos, y son los mismos que se sienten ofendidos y gritan con escándalo porque haya muchachos jóvenes que se saltan sin pagar el metro o hacen evasión en el Transantiago. Por favor, los privados en el tema del Transantiago han ganado millones de millones de millones, subsidiados por los dineros del Estado público, que son suyos, que son tuyos, que son míos, ¿no? Porque nosotros pagamos impuestos, y ojo, pagamos impuestos, y esto también tiene que ver con los tratados de libre comercio, incluso con los artículos de la canasta básica familiar. Pues nosotros pagamos un impuesto en el IVA cuando compramos un kilo de pan, compramos arroz. Claro, finalmente, o sea, el IVA lo paga finalmente. El IVA lo paga el pueblo. Sí. Bueno, Esteban, vamos a cambiar un poco de rubro porque el tiempo pasa muy rápido y es muy entretenida la conversación. Sabemos, además, Esteban, de que tú eres el jefe de la campaña de Alberto Mayor. De Alberto Mayor, ¿cierto? Que ahora que nosotros vamos a hacer primarias legales por primera vez, como Frente Amplio. Correcto. Sí. Lo que pasa es que estamos en la política justamente de darle la posibilidad a los candidatos que no están comprometidos con la dictadura del duopolio o con el poder económico. Entonces, nos interesa mucho que nos digas un poco en qué línea están ustedes. Bueno, mira, cuando inscribimos las primarias legales, primero estamos ocupando una ley que la hicieron otros, la hizo el duopolio, es decir, la hizo la derecha y la nueva mayoría, ¿no?, para restringir la participación, pero aún así es bueno ocuparla y tener la capacidad de hacer primarias legales, es decir, es el servicio electoral el que va a organizar a lo largo y ancho del país el 2 de julio próximo, están todas y todos invitados mayores de 18 años a ir a votar por el candidato Alberto Mayor o la candidata Beatriz Sánchez, en el caso del Frente Amplio de la izquierda, de las fuerzas populares, ¿no? Entiendo que la derecha también inscribió con 3 candidatos, este señor Piñera y 2 más, pero bueno, lo importante es tratar de recuperar la participación, una participación que es esquiva, porque tenemos una democracia que es representativa y que está en crisis y que no es participativa en términos reales. La gente no decide prácticamente nada y cada 4 años nos llaman a votar, y por eso es que una gran mayoría de personas cree que no sirve de nada, ¿no? Y dice, no, yo no me voy a meter. Yo escucho siempre este mismo discurso de decir, no, mire, es que mañana yo tengo que seguir trabajando, los políticos, y eso también es cuando tú te alienas, es decir, cuando crees que la política la tienen que decidir los que saben, entre comillas, los que tienen dinero, los que tienen propaganda, los otros, y que nada va a afectar, pero si toda la vida es política, ¿no? Desde el precio del pan, por eso lo decía así de concreto, hasta el precio del metro y el Transantiago, ¿no? Y el tema de cuando te cortan el agua, porque el agua se privatizó en este país, se la dieron al agua andina. Bueno, dicho todo eso, la propuesta de Alberto es una propuesta de cambio estructural de fondo, ¿no? Y de recuperar una democracia participativa, poner en el centro una nueva constitución, la Asamblea Constituyente, pero sobre todo, y hacerse cargo de una cuestión central que lo ha hecho el coordinador de trabajadores no más AFP en todo el país, que es terminar con estas pensiones miserables y terminar con el sistema de pensiones, ¿no?, que son las AFP,
que no son de pensiones sociales y generar un nuevo sistema solidario, tripartito y de reparto, y al mismo tiempo, bueno, y así un conjunto de grandes temas de fondo, bien de fondo, e iniciar un cambio de verdad, no solo en la estructura política, porque no sacamos nada en dar un gran paso, que hay que darlo, con candidaturas, si no cambiamos de verdad las condiciones del juego. No se trata de emparejar la cancha, como dicen muchos de los que dicen, no, es un problema de poner un poquitito más de justicia. Se trata de cambiar la cancha, de jugar en una cancha para el pueblo, distinta, de verdad democrática y económicamente, que les quite la concentración de propiedad a los pocos que hay. Entonces, yo un tema, si me permites, que te quería plantear, y esto lo hago agradeciéndote mucho la pregunta, incluso como jefe de campaña, y soy además el representante legal ante el CERVEL de Alberto Mayol, que yo les quería plantear en cámara. A nosotros nos parece fundamental el tema de los medios de comunicación, no solo comunitarios, el tema de los medios de comunicaciones populares, sociales, la televisión comunitaria, las radios comunitarias, y no estoy hablando de un eslogan, estoy hablando de que necesitamos democratizar el espectro radioeléctrico en este país, y con leyes y con medidas ejecutivas desde el gobierno, ¿no? Necesitamos romper esta prioridad brutal que le ha dado los distintos gobiernos anteriores a la publicidad estatal, favoreciendo a los grandes monopolios de los medios de comunicación en este país, escrito y televisivo, ¿no? Necesitamos además, y cuando digo es democratizar este espacio, pero también necesitamos medidas concretas, no solo de subsidio para que puedan extender y mejorar su calidad técnica y su equipamiento en los medios comunitarios, ¿no? Necesitamos también créditos Corfo básicos que permitan esta operación que dé un salto de verdad, ¿no? Y necesitamos que esto se conozca y este debate se conozca. Tú sabías que, por ejemplo, en este país hay una cantidad, el señor González, que es un señor que está siendo buscado, que tiene a lo menos unos 2 o 3 juicios por lavados activos en el mundo, es dueño de varias radios, ¿no? No sé si tú sabías, de una cantidad impresionante de radios, incluyendo televisión. Y en este país nadie habla, el señor González además es un extranjero, en este país nadie habla de que los dueños, en este país hay banqueros como el señor Luxi, que es dueño del Canal 13 y quiere comprar otro. O sea, los grandes empresarios tienen los medios de comunicación y además tienen a los políticos. Entonces, mientras no rompamos eso, nunca va a haber una democracia de verdad. Entonces, yo te digo, formalmente y solemnemente, agradeciéndote esto, a nombre de Alberto Mayol y como jefe de campaña y vocero principal de esta candidatura, yo quiero proponerle a la asociación, y a través de ustedes, por supuesto, porque estoy en vuestra casa, a la Asociación de Televisión Comunitaria y de Radios Comunitarias, si se pudiera, pero a la Asociación de Televisión Comunitaria, que hagamos un debate entre los dos candidatos, porque hay una primaria legal que tiene una fecha concreta, del Frente Amplio, ¿no? Se lo vamos a proponer formalmente a el representante y a Beatriz Sánchez. Yo lo hago ya en cámara en nombre de Alberto Mayol, ¿no? Que hagamos un debate que lo organice la Asociación de Televisión Comunitaria de Chile ante el país para hablar de estos temas, pues. Para hablar del tema de la comunicación, de cómo democratizar la comunicación, de cómo hacerla parte de la vida cotidiana de los ciudadanos, de cómo romper este monopolio y el poder del dinero en los medios de comunicación, cómo se tergiversa, qué medidas hay que tomar, qué leyes hay que promover de verdad, pero sobre todo qué decisión política es la que tenemos que tomar. Porque si no, siempre te van a estar palmoteando, te van a decir, mira, todo esto es muy importante, los medios alternativos no pasa nada. Y si no, al final uno queda haciendo unos cuantos WhatsApp, ¿no? Y las redes de Twitter y lo que podamos en Facebook. No, la gente, nosotros, el pueblo, los ciudadanos tenemos derecho a tener medios de comunicación primero y las organizaciones comunitarias que sean parte de la propiedad social, porque aquí se habla mucho de la propiedad privada, incluso la propiedad fiscal, que es la propiedad del Estado, tiene que cooperar, colaborar y poner recursos en esto, pero esto debe ser además administrado por la propiedad social, y la propiedad social son las cooperativas populares, son
las organizaciones comunitarias y culturales, las radios concretas. En Chile se requiere romper la concentración de la propiedad, abrir un curso de propiedad social muy importante, junto con la propiedad pública y estatal, de manera tal de que esto es clave para las comunicaciones. Entonces, me extendí mucho, No, discúlpame, perfecto. pero creo que este tema sería muy relevante. Mira, yo tengo que ir a Anatel en los próximos días, como representante legal del candidato, ¿no?, a pedir y conversar con ellos para que organicen un debate nacional como Anatel, porque hay una ley que dice, mire, hay 2 meses de campaña legal y el servicio electoral realiza el 2 de julio primarias legales. Por primera vez nosotros nos presentamos. Bueno, yo le pido, igual que Anatel, a la Asociación Nacional de Radio, de Televisión Comunitaria, que organice un debate presidencial, y me comprometo a que mi candidato esté acá, y le digo a mi amiga y compañera Beatriz Sánchez y a Sebastián de Polo, que es su jefe de campaña aquí mismo, que lo concordemos en los próximos días para hacerlo juntos. Bueno, Esteban, muchas gracias por tu participación. La verdad es que en la olla nos pilló, así que nos despedimos. Hasta el próximo sábado, amigos. Muchas gracias por escuchar. Gracias a ti. Cuenta con aplausos. Esperemos.